Bienvenidos al curso de Economía Matemática Aplicada 1. Lo que vamos a hacer ahora es un repaso para el examen final. Los temas que hemos tratado en estas últimas semanas de clase son el teorema de la función implícita y sus aplicaciones, optimización sin restricciones, optimización con restricciones de igualdad y optimización con restricciones de desigualdad. Empecemos con el primer tema, teorema de la función implícita y sus aplicaciones. Recordemos que el análisis estático nos ayuda a comparar los diversos estados de equilibrio de un modelo en relación a las variables exógenas y a los parámetros del propio modelo. Cuando el modelo usado es lineal, podemos hallar las variables exógenas y despejarlas en términos de las variables exógenas y parámetros. Resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, por ejemplo, usando la regla de Cramer y mediante el signo de la derivada parcial respectiva, podemos decidir si las variables involucradas son directa o inversamente proporcionales. Sin embargo, cuando el modelo usado es no lineal, esta vía no es factible, debido a que un sistema de ecuaciones no lineales es muy complicado y la mayoría de veces imposible de resolver. Entonces surge de manera natural la siguiente pregunta: ¿cómo hacer un análisis de estado de las soluciones si no podemos hallar la solución? Si no tenemos a nuestra disposición explícitamente la solución. Es aquí donde entra a tallar el teorema de la función implícita, el cual nos ayuda a resolver nuestro problema. Básicamente, el teorema de la función implícita nos dice que no necesitamos saber la solución para calcular el signo de las derivadas parciales, de las variables endógenas con respecto a las variables exógenas o de las variables endógenas con respecto a los parámetros. Este teorema nos dice que es suficiente unos pocos datos para lograr tal objetivo. En el curso hemos aplicado el teorema de la función implícita a los siguientes problemas. Primero, facilitar el cálculo de análisis estático de los modelos lineales. No es necesario hallar su solución, simplemente hallar los signos de las derivadas parciales. Segundo, análisis estáticos de modelos no lineales de equilibrios de mercado. Y tercero, análisis estático del modelo de ingreso nacional. La última parte del curso ha tratado sobre el tema de optimización y lo dividimos en tres partes. La primera es optimización sin restricciones. En economía aparecen frecuentemente problemas en donde se pide, por ejemplo, maximizar utilidades, minimizar costos o maximizar la producción, entre otros problemas. Todos estos problemas pueden ser tratados matemáticamente bajo el concepto de optimización. Básicamente, el proceso puede ser resumido en los siguientes pasos. Primero, identificar la variable o función la cual vamos a maximizar o minimizar. Segundo, hallar los puntos críticos de la función, que son los puntos que van a anular a la derivada. Y tercero, mediante algún criterio, determinar si estos puntos críticos hallados son efectivamente máximos o mínimos. Para este último paso, generalmente hemos usado el criterio de la segunda derivada. Vamos a explicar un poco el criterio de la segunda derivada. En primer lugar, debemos recordar que este criterio era fácil de aplicar cuando la función dependía de una sola variable. En efecto, lo único que teníamos que hacer es hallar la segunda derivada, es decir, derivamos la derivada, va a salir una fórmula. En esta fórmula evaluamos el punto crítico que hemos obtenido y analizábamos su signo. Si el signo era positivo, el punto crítico era un mínimo. Pero si este signo era negativo, entonces el punto crítico es máximo. Recuerde que si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es 0, el criterio no nos daba información.
Este criterio de la segunda derivada se puede generalizar de una a más variables, solo que mientras más variables tenga el problema, este se vuelve más y más engorroso. Sin embargo, con ayuda del concepto de matriz hessiana y del concepto del determinante hessiano, podemos analizar signos y decidir si el punto crítico era un máximo o mínimo local. Recordemos también que, lamentablemente, el criterio de la segunda derivada solo nos da información en dos casos. ¿Cuáles eran estos? Bien, cuando todos los signos eran positivos o cuando los signos se alternaban entre negativo y positivo, empezando de negativo. ¿Qué hacemos cuando la distribución de los signos no es la correcta o, por ejemplo, aparece un 0? Pues bien, tenemos que utilizar otros criterios, otros métodos alternativos. En las clases hemos visto dos de ellos, dos métodos adicionales, los cuales pueden funcionar cuando falla el criterio de la segunda derivada. ¿Cuáles eran estos dos criterios adicionales? El primero era el criterio de los autovalores y el segundo, el criterio de la función cóncava o convexa. Si bien es cierto que estos criterios no son infalibles, es decir, existen ejemplos en los cuales no nos dicen nada ninguno de estos dos criterios, sin embargo, con ellos podemos determinar la naturaleza de los puntos críticos de una gran cantidad de situaciones económicas. El segundo tema de optimización es optimización con restricciones, pero estas restricciones son de igualdad. ¿Cuál es la motivación para estudiar estos problemas? Pues en la mayoría de aplicaciones a la economía, los problemas de optimización se presentan con restricciones, es decir, condiciones que deben cumplir las variables. Por ejemplo, en un problema de maximizar la utilidad de cierta empresa, los niveles de producción no son arbitrarios, sino que ellos dependen del presupuesto que asigna la empresa, por ejemplo, a la gerencia de producción. Esto nos da un ejemplo bien claro de lo que es una restricción en el proceso de optimización. Pues bien, ¿cómo encontramos los máximos y los mínimos en un problema de optimización con restricciones? La solución es muy antigua, la dio Lagrange, y consiste en involucrar a las restricciones dentro del proceso de optimización. Esto se consigue definiendo una nueva función que va a involucrar a la función que queremos optimizar y a la restricción. Esta función se le llama lagrangiano o función de Lagrange. A continuación, se hallan los puntos críticos de lagrangiano y se comprueba que son máximos o mínimos con el criterio de la segunda derivada, que, por la manera que tiene la matriz, recibe el nombre de Hessiano-Orlado. Cuando el método del Hessiano-Orlado no da información, porque los signos no son los convenientes, entonces se puede emplear un método alternativo que consiste en averiguar si la función a optimizar es cuasi cóncava o cuasi convexa. Existe un criterio, el cual es llamado el del determinante Orlado, que nos permite decidir si una función dada es cuasi cóncava o cuasi convexa. Finalmente, hemos visto un tema de optimización con restricciones de desigualdad. El último tema tratado en nuestro curso es el de hallar máximos o mínimos de funciones cuando las variables están sujetas a restricciones de desigualdad. Históricamente, este tipo de problemas tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando se trataba de racionalizar el consumo de bienes básicos para la alimentación. Recuerde que para resolver este tipo de problemas hemos usado las ecuaciones de Kuhn-Tucker. Esperamos que este repaso le haya servido para tener una visión panorámica de los temas tratados en estas 7 últimas semanas de clases. El objetivo es que usted aprenda el curso y pueda demostrarlo dando un buen examen final. Muchas gracias.